A ver, hace 48 minutos he visto esta publicación del Hub Boliviano de Inteligencia Artificial que habla de un artículo sobre modelos como Voyage 3 y CodeBERT, que es posible generar embeddings representativos que identifican estructuras similares de código utilizadas para resolver problemas de programación. Vamos a ver este artículo, a ver qué información contiene y cómo nos podría ayudar. Bien, ingresando al link te encuentras con 10 páginas donde tenemos los modelos de lenguaje LLM en escalado. Vamos a leer lo importante acá, a ver. Nos dice: por lo tanto, el objetivo de este estudio es explorar el uso de modelos de lenguaje a gran escala para generar incrustaciones que representan soluciones de codificación presentadas por un grupo de estudiantes universitarios. Los resultados obtenidos de este estudio reflejan el estudio de modelos de incrustación modernos junto con métodos no supervisados relevantes conducen a la generación de representaciones bien definidas, grupos de soluciones que pueden analizarse con mayor detalle para identificar patrones comunes en cada grupo. Veamos. Tiene licencia Creative Commons siempre y cuando atribuyes, ¿no?, quiénes lo han hecho, y acá están los autores que bien se pueden ver, ¿no? Contreras y Farfán. Desde la aparición de la IA generativa, el uso de los modelos de gran escala, por sus siglas en inglés, se ha generalizado en diversas tareas relacionadas actualmente, como ChatGPT, Cloud, Gemini y tantas que hay, ¿no?, que nos ayudan a generar código fuente de programación en diferentes lenguajes. Gracias a sus avanzadas capacidades, estos modelos se utilizan para una amplia gama de tareas, ¿no?, como por ejemplo generar código, analizar código para detectar errores y la comprensión de programas. El uso de modelos de lenguaje también se ha extendido en la enseñanza de la informática. Es común contar con un gran número de participantes en cursos de programación, por lo que justifica que el uso de estas tecnologías modernas ayuden a los docentes en la categorización de las habilidades adquiridas por sus estudiantes. Claro, esto es importante definir, porque no todos los estudiantes están en un mismo nivel y tienes que no hacer una enseñanza plana, sino escalonada, ¿no? O bien puedes crear contenido en función de, bueno, lo que yo hago es generar contenido básico inicial, pero claro, hay otro contenido que es opcional, pero que ya es mucho más avanzado, ¿no? Y esto ya va orientado a personas que ya tienen esta base y que quieren un poco más, ¿no? Entonces sí se les da, y la IA nos puede ayudar también a generar ese tipo de información, ¿no? A ver, ¿qué más nos dice? Ejercicios de codificación hasta la retroalimentación útil sobre soluciones de codificación. En general, el uso es un área muy prometedora. Ok, hasta acá generalidades, ¿no? Aunque se han investigado las fortalezas y limitaciones en la evaluación y comprensión de soluciones de código fuente, así como en la generación de ejercicios de codificación. Evaluar la capacidad de los LLM modernos para generar incrustaciones semánticamente ricas que representen estilos de codificación y enfoques para un problema de programación es un área donde se necesita más investigación. Las incrustaciones son representaciones vectoriales de números reales que capturan información semántica sobre texto u otro tipo de datos. Estos LLMs pueden generar incrustaciones con características ricas que se pueden agrupar según su similitud. Los modelos basados en los transformadores, los famosos transformers, como CodeBERT, pueden convertir programas completos en incrustaciones que capturan información rica sobre el código proporcionado. Sin embargo, estos modelos no se limitan al análisis de bloques de código y también pueden interpretarse, ¿no? En general, la incrustación de código es un área de investigación interesante dada la amplia variedad de aplicaciones de esta tecnología. En este artículo vamos a ver lo que es CodeBERT y Voyage Code 3 para generar incrustaciones de código a partir de un conjunto de soluciones de codificación a un problema de programación, junto con métodos no supervisados para la agrupación de incrustaciones y la reducción de la dimensionalidad. La solución más representativa extraída de cada grupo se introduce luego de GPT-5 en GPT-5 para un análisis posterior con el fin de identificar las principales estructuras empleadas para abordar el problema de codificación. Los resultados obtenidos en este estudio muestran que el uso de CodeBERT y Voyage 3 junto con la corrección de anisotropía da como resultado la incrustación de clústeres que identifican las estructuras de codificación comunes utilizadas para abordar un problema de programación. En este estudio se tiene como objetivo responder las siguientes preguntas de investigación. Bien, bueno, aquí ya vamos al meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo? Vamos a ampliar esto un poco más.
Ya. ¿Cómo pueden los modelos de aprendizaje incorporar código o extraer información significativa de un conjunto de soluciones de programación desarrolladas por estudiantes? ¿Cómo pueden los másters en Derecho con capacidades de análisis de código interpretar soluciones representativas de cada grupo para identificar habilidades y debilidades comunes en los estudiantes de programación? Creo que acá hay un problema de traducción, ¿no? Porque tengo el documento, que sería el oficial. Pero claro, lo he traducido para poder... A ver. Ya, tenemos esto, ¿no? ¿Cómo podemos extraer información útil? Y interpret representative solutions from each cluster to identify common skills and weaknesses. Aquí no hay nada de derecho. En teoría es ayudar a los estudiantes con LLMs, cómo ellos pueden alimentar vía, estoy asumiendo, todavía no he leído el artículo, vía RAG a un LLM e incrustar esa información útil para que con esa información el modelo se nutra y ayude a poder mejorar e identifique las habilidades y también las debilidades de los estudiantes y mejoren su rendimiento en función de estos análisis, ¿no? Con el modelo. El resto del documento se describe de la siguiente manera, ¿no? La sección 2, creo que, a ver, finalmente la sección, ok, trabajos relacionados en las incrustaciones. Los modelos tradicionales como Word2Vec y Globe pueden generar incrustaciones densas estáticas, mientras que los modelos basados en transformadores como BERT tienen la capacidad de analizar el código, extraer representaciones vectoriales ricas a partir de grandes cantidades de texto. Las incrustaciones son particularmente útiles en muchas aplicaciones, incluyendo el análisis de similitud para sistemas de búsqueda vectorial, análisis de sentimientos y la agrupación de texto. Dado el éxito de los modelos de incrustación, un ejemplo que puedo dar acá es en análisis de sentimiento. Por ejemplo, podemos hacer una encuesta, ¿no?, de satisfacción y agarrar 3000 encuestas y darle a la IA y con un modelo BERT que nos diga cuál es la percepción global, ¿no? Si tiene una percepción buena de la empresa o del producto, o una percepción mala, y los esquemas agrupados, ¿no?, o agregados. A ver, las alternativas más recientes como CodeX Embed y Voyage Code 3 se han entrenado y optimizado utilizando grandes volúmenes de datos y son capaces de generar incrustaciones ricas incluso con estructuras de código complejas. Sin embargo, también es importante mencionar que en general el uso de incrustaciones de código para la programación sigue siendo un área de investigación emergente y la aplicación de modelos relevantes junto con métodos no supervisados robustos para la agrupación requieren una mayor investigación. A ver. Vamos viendo, sigamos bajando. El contexto del análisis del código estudiantil. Estudios previos se centran principalmente en el uso de métodos tradicionales y modelos de lenguaje antiguos para identificar patrones de similitud y en soluciones de codificación. Sí, ¿no? En esa parte estoy de acuerdo. Es importante, o bueno, tendríamos que ver con Java o C# o lenguajes que son fuertemente tipados, para no desestabilizar tanto una estructura que la IA puede estar generando, ¿no? Y más si es un modelo que nosotros estamos tuneando o mejorando con incrustaciones, nos conviene utilizar modelos desarrollo códigos, lenguajes fuertemente tipados, ¿no? Si no son fuertemente tipados sería un dibujo libre, lo cual podría causar desvíos al momento de generar resultados, ¿no? Entonces es mejor que sean modelos de lenguaje antiguos, porque antes eran mucho más estructurados, si bien eran más extensos, pero eran más estructurados y fuertemente tipados, ¿no? A ver. Sin embargo, se requiere un procesamiento utilizando árboles de sintaxis abstracta para lograr grupos medianamente diferentes, lo que se compromete a la escalabilidad general, la velocidad computacional para conjuntos de datos más grandes. En Paiva se explora la evaluación automatizada de respuestas de codificación utilizando grafos de flujo. Si bien este estudio no involucra modelos de lenguaje modernos, subraya la importancia de crear características semánticas ricas a partir del código para lograr buenos resultados de agrupación. Se generan incrustaciones de código a partir de un conjunto de soluciones utilizando CodeBERT y CodeT5 junto con métodos no supervisados para la agrupación y reducción de dimensionalidad. Sin embargo, nuestro enfoque difiere de este estudio en lo que respecta al explícito ABT para abordar la
anisotropía antes de la reducción de dimensionalidad, lo que nos permitió controlar cuánta varianza se retiene antes de generar los clusters. Acá tengo una duda, ¿no? ¿Qué es anisotropía? O en inglés, ¿cómo lo tiene? Vamos a ver. Lo voy a cerrar. Bien, la anisotropía en inteligencia artificial es la propiedad de un modelo o de sus datos en la que el comportamiento y las respuestas cambian según la dirección o la orientación, a diferencia de la isotropía, donde todo es igual en cualquier sentido. Y claro, esto depende mucho de la forma en la que armamos los prompts y consultamos las preguntas, ¿no?, que le vamos a hacer. Entonces, una vez esto claro, voy a seguir viendo. Sin embargo, nuestro enfoque difiere de este estudio en lo que respecta al uso explícito de la ABTT para abordar la anisotropía antes de la reducción de dimensionalidad, lo que nos permitió controlar cuánta varianza se retiene antes de generar los clusters. Finalmente, el uso de modelos de aprendizaje automático en tareas relacionadas con la programación también se ha explorado en otras áreas de enseñanza. Evaluaron el uso de GPT-4 para proporcionar retroalimentación sobre ejercicios de programación, centrándose en aspectos como la corrección sintáctica y lógica. Exploran el uso de MLA como generadores de ejercicios de codificación, lo que ofrece ventajas significativas para los educadores. En general, el uso de la MLA modernos en la enseñanza de programación sigue siendo un área de investigación prometedora que abarca el uso de diversas tecnologías para potenciar mejor la experiencia de aprendizaje para los estudiantes. En el enfoque propuesto se evaluó utilizando respuestas de codificación de dos problemas diferentes del conjunto de datos público Code Workout. A ver. Veamos Code Workout. Son cursos más genéricos, ¿no? Estructuras de datos y algoritmos, diseño del software, testing. No son tan orientados a una tecnología, así viéndolo a la rápida. Utilizando respuestas de codificación de dos problemas diferentes del conjunto de datos público que contiene envíos de código recopilados de un curso CS1 de los Estados Unidos de la primavera y otoño del 2019. Este de acá, ¿no? Ya. Además, la generación y prueba de incrustaciones que se realiza utilizando el conjunto de datos personalizado de soluciones al problema Count Prime Numbers de LetCode. Conteo de números primos. Estas soluciones se extrajeron de GitHub e incluyeron soluciones escritas en Python, Java y C++. Los ejercicios de codificación seleccionados para los estudios se describen en la tabla 1. Este link funciona, este link está roto, ¿no? Voy a ver si en el documento oficial si da. Aquí, escape, que no se nos vaya. Y creo que no. El link está roto. Bueno, sigamos. Nombre, suma de la suerte. Lucky Sum Fist. Suma de la suerte. Implica sumar el siguiente número de la suerte para cada valor de un rango dado. Número de problemas 397. Number of problems, ya. Code workout. FISBAS. Consiste en reemplazar múltiplos de 3 y 5 con cadenas específicas en una secuencia numérica. LetCode.
Involucra reemplazar múltiplos de 3 y de 5 con cadenas específicas en números en secuencia. 150 para Python, 153 para Java y 156 para C++. Ya, son diversas formas de solucionar un problema y los han ido sacando, ¿no? de un repo. Entonces acá tenemos varios solucionarios y claro, ¿no? El esquema del enfoque, generación de incrustaciones, tratamiento de la anisotropía, reducción de la dimensionalidad y agrupamiento y la selección de incrustación más representativa. Todos los problemas requieren el uso de estructuras repetitivas como while y for. O do while, ¿no? Las soluciones pueden contener errores de sintaxis y lógica e incluso estructuras más complejas que las realmente necesarias para cada problema. Sí, ¿no? Hay varias formas de solucionar. Tú puedes darte una vuelta entera o ser mucho más directo, ¿no? Nuestro enfoque para extraer las incrustaciones de las respuestas de codificación está estructurado como un flujo de trabajo con las siguientes fases descritas. Generación de incrustaciones. En esta fase utilizamos CodeBERT y Voyage Code 3 para convertir todas las soluciones de codificación en incrustaciones que capturen información semántica sobre cada solución. CodeBERT y Voyage Code 3 se configuraron para generar incrustaciones de 764 y 1024 elementos respectivamente. Pero estos elementos tendrían que sacarlos de acá, ¿no? Tenemos que... Acá nos dice 768. Tratamiento de anisotropía. Los modelos de incrustación tienden a producir incrustaciones que ocupan un espacio reducido en el espacio vectorial. Para abordar esto, cada incrustación se blanquea restando la media. Luego se aplica el análisis de componentes principales y el espacio de incrustación original y se eliminan los 3 primeros componentes principales, siguiendo el método ABT, All But the Top, propuesto. Si bien se elimina entre el 40 y el 50 de la varianza explicada acumulada, este procedimiento ha demostrado generar incrustaciones con una clara distinción en el espacio vectorial. La reducción de dimensionalidad y agrupamiento se utiliza para reducir la dimensionalidad de las incrustaciones blanqueadas, asegurando que se conserve al menos el 80% de la varianza. Posteriormente se utiliza el agrupamiento aglomerativo HDBE-SCAN para generar clusters. El agrupamiento aglomerativo se utiliza para el umbral de distancia correspondiente al percentil 50 de las distancias entre las incrustaciones. Además, se utilizan métricas del coseno y el enlace promedio. Se ha demostrado que proporciona un número manejable de clusters, 3 o 4, lo cual resulta conveniente para la visualización de clusters generados. Las mejores configuraciones posibles para HDBE-SCAN se seleccionan de un conjunto de valores para los hiperparámetros min, samples y epsilon del método. Selección de la representación más representativa por cluster. A ver, esto parece un trabalenguas. Está aquí. Aquí está mejor. Selection of the more representative embedding per cluster. Here the more representative. En este paso, la respuesta de codificación más representativa para cada grupo se introduce en GPT-5 junto con el enunciado del problema para confirmar los patrones de codificación comunes encontrados. Esta respuesta de codificación se selecciona como el medoide de cada clúster utilizando la similitud del coseno para el cálculo de la distancia. Visualización. Se utiliza nuevamente UMAP con dos componentes para transformar las incrustaciones ABT en un espacio 2D para su visualización. Finalmente se genera una visualización que refleja los puntos de agrupación donde se visualizan los grupos claramente definidos aunque irregulares. Este sería el punto 5, ¿no? Bueno. La puntuación de Silueta y puntuación Kalinsky-Harabas se utilizan para evaluar la calidad de los clústeres en ambos métodos de agrupamiento. Se ha demostrado que el agrupamiento aglomerativo supera al HDB-SCAN en todos los escenarios, excepto en Code Workout 64 y con Voyage Code 3, mostrando consistentemente métricas de agrupamiento más sólidas. Además, debido a que los clústeres de incrustación son irregulares, se descartó el K-means como referencia. En la sección 4 se discuten más detalles sobre los resultados obtenidos. A ver.
Se utilizaron CodeBERT y Voyage 3 para generar incrustaciones para todos los conjuntos de datos mencionados en la tabla 1. Al medir la varianza del espacio de incrustación, se observó que para ambos modelos entre el 40 y el 50% se concentraba en los tres primeros componentes principales, lo que justifica la selección del valor top K de 3 para ABT. Sin embargo, también se determinó que debido a que Voyage 3 es más sensible a las variaciones semánticas, las métricas de agrupamiento para HDB-Scan fueron significativamente peores con los números primos en conteo de Java y C++. Esto sugiere que las incrustaciones originales eran menos densas en su espacio original al utilizar este método. Voyage 3 arrojó mejores métricas de agrupamiento con diferentes enfoques en los tres primeros problemas, mientras que CodeBERT fue mejor para el problema de conteo de números primos en Java y C++. A ver. Entonces va a depender mucho, ¿no? El tipo de problema si usamos uno u otro. Voyage 3 es más sensible a las variaciones semánticas. Las métricas de agrupamiento de HDB-Scan. Sigamos. En los tres primeros problemas. Y claro, eran 4 problemas, ¿no? A ver. No sean solo 3. Suma de la suerte, Fizz, Buzz y números primos. Ahí veo un detalle, ¿no? Que tal vez había un ejercicio más y bueno. Voyage 3 arrojó mejores métricas, ok. Sin embargo, la diversidad también influye en el rendimiento de la agrupación, exacto, ¿no? Lo que mencionábamos hace un momento. Lo que se tradujo en métricas más bajas en el problema de conteo de números primos, que se abordó en diversos grupos de enfoques, como la fuerza bruta y el tamiz de Eratóstenes. A ver, veamos qué es eso. El tamiz o criba de Eratóstenes es un algoritmo matemático antiguo creado en el siglo III a.C. por el sabio griego Eratóstenes para encontrar todos los números primos hasta un límite dado. Funciona creando una lista de números y tachando de forma repetida los múltiplos de cada número primo que se va descubriendo. Bien, entonces era eso, ¿no? Volvemos a nuestro artículo. Los resultados de la agrupación utilizando ambos modelos de lenguaje se resumen en las tablas 2 y 3. Ya. Entonces, agrupamiento aglomerativo, HDB-Scan. Voy a minimizar esto un poco. Ya. Tiempo de ejecución, número de grupos, puntuación silueta, número de clústeres, punto de silueta. Code workout. Tabla resumen. Otro aspecto importante es el tiempo de generación. En este caso, Voyage Code 3 es claro ganador con tiempos de generación de 7 a 17 segundos en comparación con los 74 y 186, casi 7 veces, no, 70 veces, 10 veces más, ¿no? Prácticamente, de CodeBERT. Esto se debe a que CodeBERT ejecutó localmente utilizando una GPU en un entorno de Google Colaboratory, mientras que Voyage Code 3 implementó y se optimizó para uso general en la nube. No indica, ¿no?, en qué entorno lo ha hecho. Probablemente lo hizo en Google Colab, pero no está. Resultados de la agrupación, problema workout, problema, números primos. Como se puede observar, existen grupos claramente definidos. Vamos a ir un poco más rápido. Solución 1. Y claro, acá ya nos da el algoritmo, ¿no?, para comparar el resultado, contando números primos. Este código está más optimizado, ¿no?, pero tarda 10 veces más. Fortalezas. Válido para todos los casos, incluyendo secuencia de 13 consecutivas o modificar el detallado contiene instrucciones que no realizan ninguna operación. Total igual total. Claro.
Las estructuras condicionales anidadas reducen la legibilidad, la lógica se puede simplificar. Acciones de mejora: reemplazar las sentencias if anidadas, eliminar instrucciones nulas. De la 2, más limpia, utiliza una bandera por omitir, bucle mejorado, nombre de la variable no está claro, use skip after 3. Código redundante: establece el post false en múltiples ramas, la comprobación inicial del array en vacío es innecesaria. Acciones de, como se puede observar, GPT-5 proporciona acciones detalladas para que el programador... claro, estos dos códigos lo hemos cargado a GPT-5 para que les dé este tipo de contexto, ¿no?, sobre el código presentado de ambas. Conclusiones. En este estudio, a ver, como se puede observar, es importante destacar que el uso del modelo en GPT en este estudio tiene el objetivo de explorar y facilitar la interpretación de soluciones representativas de cada grupo. Los resultados generados por el modelo no fueron validados sistemáticamente mediante evaluaciones de expertos, por lo que deben interpretarse como indicativos y no como evaluaciones definitivas. Conclusiones. En este estudio hemos demostrado que los modelos de lenguaje modernos como CodeBERT y Voyage Code 3 pueden generar de manera eficiente incrustaciones que representan soluciones de codificación creadas por estudiantes que están aprendiendo a programar. A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que en soluciones se utilizan enfoques y estilos de codificación fundamentalmente diferentes. El clúster aparece bien formado y obtiene altas métricas de calidad del clúster. Sin embargo, la diversidad semántica se captura mejor con Voyage Code 3, lo que a su vez penaliza las métricas de agrupamiento, conduce a grupos mejor definidos. No obstante, esto requiere un preprocesamiento adicional y la evaluación de variancia de los componentes principales para determinar las mejores configuraciones. Finalmente, el uso de evaluación de varianza y de los componentes principales para determinar, como parte de nuestro trabajo, contribuciones de los autores. Esta investigación no recibió financiación externa. Declaración de disponibilidad de datos. Los conjuntos de datos utilizados están disponibles en Code Workout. Y el conjunto de datos de LetCode y claro, aquí lo voy a poner. Referencias, programming, claro, las fuentes de las cuales se han basado, ¿no? De hecho, todo lo han sacado de doi.org. doi.org. No dio. doi.org. Podrían haber sacado también de Kaggle, ¿no? Está interesante. Si queremos data, a ver, aquí ya no existe. Y aquí está José Contreras. A ver, query. Y claro, son las soluciones, ¿no?, de toda la ingesta de datos. Creo que son lo mismo, ¿no? Casi. Cambia el nombre de las variables, pero la lógica sigue siendo la misma. Son 11.349 líneas de diversión que podríamos evaluar.
Lo que sí voy a... Me parece interesante el artículo, pero un poco desordenado, en el sentido de que bastaba concentrarse solo en números primos o solo en uno de los tres ejercicios y desglosarlo, extenderlo un poco más, ¿no? Ya que no vemos, si bien se ha comparado al inicio los tres escenarios para ver la diferenciación entre los dos modelos, podemos ver que en el primero el tiempo es mucho más rápido, ¿no? Y de paso es la solución. Ambos tienen errores, ¿no? Ninguno de los dos llega a ser exacto, ambos cometen errores y el menos peor sería el Code 3, ¿no? Que hemos visto, que el Voyage Code 3 versus el CodeBird, que tarda muchísimo más. Y claro, depende del escenario, ¿no? Entonces por eso hubiese sido mejor centrarse solo en números primos para profundizar, porque acá tenemos eso y la data está acá y del otro ya no está vigente. Y claro, tener aquí los escenarios, ¿no? Porque siempre es interesante y ayuda mucho que se pueda replicar para poder validar o continuar una siguiente investigación. Si tú no me indicas cuáles han sido los pasos, cuáles han sido estos, o sea, aquí tengo las gráficas, pero no tengo el proceso como tal o el código para poder replicar y obtener yo los mismos resultados, ¿no? Por ejemplo, de este proceso mágicamente he obtenido estas tablas de resultados, ¿no? Pero si quisiera revisar el código, si ha sido Python, si ha sido Go, si ha sido C Sharp, si ha sido C++, con qué lo han hecho, si ha sido Rust, para obtener estas gráficas, ¿no? Y claro, cómo se ha ido evaluando el estudio, pero orientándolo todo hacia un tipo de problema en específico, ¿no? Y ver y orientarlo de esta manera, ¿no? Para ver cuál es el mejor en términos de y cómo lo podemos optimizar, ¿no? Ok, se han encontrado errores, pero esos errores cómo los vamos a mejorar a futuro, ¿no? ¿Cuáles serían los próximos pasos a seguir? ¿O cuál es la forma en la que podría disminuir un poco ese umbral y esos errores identificados para que no se repitan en el futuro, ¿no? Y que esto más bien vaya iterándose y vaya mejorando. En ese sentido, y de hecho voy a revisar igual esto, voy a hacerle un fork y voy a apoyarme con la IA. Voy a hacer un video mañana probablemente o en la semana mejorando en el sentido de que, bueno, no mejorando, complementando en el sentido de crear el código para que cualquiera lo pueda replicar, ¿no? Y evaluar estos modelos. Claro, ¿dónde los podemos obtener? En Hugging Faces voy a buscar si están, ese sería el primer paso. Vamos a ver antes de comprometernos si es posible, o bien vamos a tener que usar otros modelos y tensors. Porque me parece muy interesante, solo que yo lo podía orientar a ejercicios más aplicados, ¿no? Ya, digamos Voyage 3, el nombre completo, ¿no? Sería en todo caso. Aquí tenemos aquí estás. Pues sí lo hay. Tendría que revisar las tres opciones y ver cuál tiene más puntuación, ¿no? A ver. 0 likes.
JSON API. Acá. Embedded Model optimizado. Es el mismo, ¿no? Pip install. Sí, y aquí pip install toki, este es otro. Quick start en Rust. Es un proyecto abierto. Este me inspira más confianza. Algo que también quería hacer era descargarlos de Google, pero Google no te permite. Si bien en Cola puedo acceder a estos modelos, no me permite descargarlos, ¿no? Alguna vez pensé en obtenerlos de esa manera, pero vamos a utilizar un poco más la IA para poder hacerlo y comparar realmente los modelos, ¿no? Para todo. Claro, estamos consumiendo de Hugging Faces como base. No, yo lo que quisiera es descargarlos para poderlos entrenar. Voy a investigar más este tema, pero esta sería una primera aproximación, ¿no? Porque claro, me parece interesante y algo que he estado buscando. Pero acá hay, ¿qué más hay? Veremos repositorio de proyectos, Code Clustering Materials, Codoctorado, Chatbot Project, actividad, Neural Net Simulator. Estos ya son más antiguos, ¿no? Este es el más actualizado, ¿no? Del 18 de junio. Bien, ¿saben qué me viene a la mente? Comparar modelos de estos justamente para clasificación de documentación, ¿no? Porque todos tenemos archivos en nuestros equipos que a veces los vamos acumulando, ¿no? Los vamos acumulando y acumulando. Y sería interesante tener la IA que nos permita organizar y ordenar toda esta data, ¿no? Entonces, dentro de la organización, por la naturaleza de los documentos que manejamos, ¿cuál sería el mejor modelo? Pero ya hablando de un modelo específico, no un LLM, ¿no? No estamos hablando de modelos de lenguaje largo o lenguaje extendido, sino un modelo específico y pequeño y optimizado que me ayude a organizar este tipo de información. Probablemente en Kaggle esté, ¿no? Por ejemplo, veamos, Data Organizer. Organizer should point. Lo vamos a trabajar. Lo voy a dejar como proyecto abierto para que puedan colaborar. Como ya les un fork, porque claro, aquí debe estar el fork. Vamos a mis repos y acá buscamos como Code Clustering Materials. Bien, aquí está, ¿no? Entonces voy a dejar este repo abierto para que ustedes puedan contribuir y verlo y mejorarlo, ¿no? Le demos un uso. Muy interesante el artículo, pero claro, siempre se puede extender y aportar más, ¿no? Lo voy a dirigir a algo que es un problema que me sucede
y que probablemente también ustedes lo tengan, ¿no? Que es gigas y gigas de información y que se necesita categorizar, organizar, pero de una manera rápida y con unos recursos limitados, ¿no? Porque no todos tenemos tarjetas de video de grandes capacidades para poder cargar modelos avanzados y que hagan esta tarea. Además de que tarda mucho tiempo, ¿no? Si tenemos un modelo específico para esa tarea, pues qué mejor, ¿no? Y si en el trayecto podemos puntualizar en este tipo de actividad y mejorar con un modelo que está en el mercado y poder hacer un benchmark y paralelamente generar un artículo que nos dé estos resultados, pues mucho mejor, ¿no? Utilizando como base, claro está, el documento que hemos visto el día de hoy.